Dinámica y Química vamos a ver un poco de teoría del tema de termoquímica. Más concretamente, veremos la ley de Hess. La ley de Hess dice lo siguiente. El valor de la entalpía para una reacción dada, imaginemos que es una reacción que es pasar de A a B, pues esa entalpía será independiente de los pasos que haya que seguir para llegar desde A hasta B. Es decir, que esta entalpía sería lo mismo si solo surge ese paso o bien hay que pasar por productos intermedios, por ejemplo, por C y por D, para finalmente llegar a B. Bien, pues la ley de Hess dice que para llegar desde A a B no importa cuántos pasos hayamos tenido que dar, sino que esta entalpía, el sumatorio de estas entalpías, será igual a la entalpía que hemos puesto arriba. Bien, la entalpía en la que era solo un paso será igual al sumatorio de la entalpía de cada uno de los pasos que hemos tenido que dar para llegar al final al mismo resultado. Bien, pues esto es simplemente la teoría referente a la ley de Hess que tenéis que saber para selectividad. Vamos a verlo bien con un ejemplo. Tenemos que calcular la entalpía de reacción de formación del monóxido de carbono a partir de sus elementos. ¿Cuál será esta reacción? Lo primero que tenemos que determinar, ¿cuál es la reacción, nuestra reacción objetivo? ¿Vale? Pues si es el monóxido de carbono a partir de sus elementos, será a partir de carbono y oxígeno, ¿no? Para dar monóxido de carbono. Bien, primero, ¿qué tenemos que hacer? Ajustarla. ¿Cómo la ajustamos? Como tenemos el carbono ya ajustado porque aquí hay uno y aquí hay uno, y el oxígeno, aquí tenemos uno y aquí dos, pues la forma más fácil es ponerle aquí un medio de oxígeno y ya la tendríamos ajustada. ¿Bien? Vale, pues nos dice que calculemos esta entalpía a partir de los datos de otras ecuaciones que te dan, ¿bien? Otras ecuaciones que son la número 1, carbono más oxígeno para dar CO2, es decir, la reacción de formación del dióxido de carbono, que tendrá una entalpía, digámosle entalpía 1 de menos 393,5 kilojulios, y la reacción 2, que es 2 CO2 más oxígeno para dar 2 CO2, es decir, la reacción de combustión del monóxido de carbono. Combustión, recordemos que es el compuesto que sea más oxígeno. Bien, pues esta entalpía es la número 2 y tiene un valor de menos 566,0 kilojulios. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros para llegar a esta reacción que es nuestra reacción objetivo? Tenemos que jugar con las dos reacciones que nos dan de forma que al final solo nos queden los elementos que actúan en esta reacción objetivo, o sea, solo carbono, oxígeno y monóxido de carbono. ¿Qué nos sobra de las dos ecuaciones que nos da? El dióxido de carbono, para así solo tener carbono, oxígeno y monóxido de carbono. ¿Y cómo jugaremos con estas reacciones intermedias? Pues podemos jugar de dos formas, o bien cambiándole de signo, o bien multiplicándola. Por supuesto se pueden hacer las dos cosas, de hecho se suelen hacer las dos cosas. Bien, entonces tenemos que colocarla de forma tal que los CO2 se me vayan. ¿Cómo se van a ir? Pues se irá un CO2 de una reacción con el de la otra reacción. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada uno esté en lados opuestos, es decir, uno a la izquierda y uno a la derecha de las reacciones correspondientes. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que tengan el mismo número de moléculas. En este caso, aquí tenemos 2 y aquí 1, no podría ser, tenemos que tener el mismo número para que se vayan. Bien, entonces nos fijamos, en nuestra reacción objetivo tenemos
carbono y oxígeno en los reactivos. Por tanto, el carbono y el oxígeno de mis reacciones intermedias, que en este caso están aquí, carbono y oxígeno, tendrán que estar en el lado izquierdo, en los reactivos. Y en nuestra reacción objetiva además tenemos el monóxido de carbono en los productos. Por tanto, en las reacciones intermedias, en este caso en la 2, que es donde tenemos el monóxido de carbono, tenemos que tener ese monóxido de carbono en la parte de los productos. Por tanto, vemos que la reacción número 2 vamos a tener que cambiarle el sentido. A la reacción número 2 vamos a tener que cambiarle el sentido, le ponemos un signo negativo para indicarlo. A la reacción número 1 por ahora no le hacemos nada, pero bueno, pensamos que si le cambiamos el signo a la ecuación número 2 nos quedaría 2CO2, simplemente darle la vuelta, ¿vale? 2CO2 para dar 2CO más un oxígeno. Y entonces la ecuación número 1, hemos dicho que no le hacemos nada por ahora, nos quedaría carbono más oxígeno para dar CO2. Bien, ya tenemos el CO2 de una a un lado, aquí, y de otra al otro lado, aquí. Se irían, bueno, si tuvieran el mismo número, se irían. Por tanto, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. Tenemos dos opciones, o bien multiplicar esta ecuación por 2, así tendríamos 2 dióxido de carbono, o bien multiplicar esta por 1/2 y así tendríamos un dióxido de carbono. Las dos formas serían correctas. Yo voy a elegir hacerla multiplicando la segunda ecuación por 1/2. Por tanto, esta ecuación no solo la cambiamos de signo, sino que la multiplicamos por 1/2. Entonces modificamos los números, no nos quedaría 2CO2, sino solo 1. No nos quedarían 2CO, sino solo 1, porque lo estamos multiplicando por 1/2 cada una de las moléculas. Y no nos quedaría un oxígeno, sino 1/2. 1/2 de oxígeno. Ahora sí, ya solo tendríamos carbono, oxígeno y CO, que era nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque este CO2 se iría con este CO2. Y además, este 1/2 de oxígeno se iría con 1/2 de este, quedándonos como resultado 1/2 de oxígeno. No nos olvidemos de que también el cambio de signo y el número que está multiplicando debe multiplicar a la entalpía. Por tanto, la entalpía número 1 sí que nos quedaría igual, sigue como menos 393,5 kilojulios, pero la entalpía número 2 la cambiamos de signo y la multiplicamos por 1/2. Por tanto, quedaría con signo positivo y dividida entre 2, lo que nos da 283 kilojulios. Bien, pues la ley de Hess nos dice que la entalpía que nosotros queremos averiguar, la de esta reacción, es igual a la suma de las entalpías de las reacciones intermedias, que es esta más esta. Así que de esta forma llegamos a calcular la entalpía objetivo que nos pide el problema. Por tanto, nuestra entalpía será igual a la suma de la entalpía 1 y la entalpía 2, que tenían como valores la entalpía 1, menos 393,5 kilojulios, menos 393,5 kilojulios, más el valor de la segunda, que es 283 kilojulios. 283 kilojulios. Eso nos da un valor de entalpía de menos 110, lo pongo aquí, menos 110,5 kilojulios. Y este sería el resultado de este. Y este sería el resultado de esta entalpía que nos preguntaban al principio. Como veis, lo que hemos hecho es, a partir de unas reacciones intermedias, que en nuestro caso eran solo 2,
hemos averiguado la entalpía de la reacción global, de la reacción en un solo paso, basándonos en la ley de Hess. Y hasta aquí toda la teoría necesaria sobre la ley de Hess para selectividad. Espero que el vídeo os haya gustado y que os haya servido sobre todo. Y si os gusta el tema, ya sabéis, suscribiros, que vamos a ir subiendo más vídeos, aparte de teoría, también de problemas resueltos de selectividad. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.